4 de marzo y acabamos de coger la Romerneta, por fin, desde Navidad, aunque no la cogíamos, ¿no? No habíamos hecho ninguna ruta desde Navidad. Bueno, hemos parado en Fraga para hacer parada técnica para comer. Y nada, he traído unas lentejas que tenía en casa, no sé si se ven aquí, se están calentando, bueno, más bien descongelando. Y comeremos y estamos a 1 hora y media de la primera área donde vamos a ir, que ya veréis qué chula es. Y nada, vamos a comer un poco que estamos muertos de hambre. Bueno, pues ya hemos llegado al área, a Trujal Artajo, aceites Trujal Artajo, que nos la han recomendado y salen muchas guías y tal, a ver qué tal es. Y ya hemos llegado. Está cerrado, supongo que llamando al timbre nos abrirán. Y se hace la magia. Aquí un aplauso al conductor. ¿Tú también quieres salir? La verdad es que es importante seguir las instrucciones que ponen en el mail, aunque son un poco confusas. Al menos viniendo de Zaragoza las instrucciones son bastante confusas. Pero bueno, hemos conseguido llegar. En teoría nos habíamos equivocado, pero hemos venido directos, así que no está mal. Y el lugar es precioso. El lugar es súper bonito. Y el molino del aceite está aquí, al fondo. No sé si se ve. La finca es súper bonita. Ahora vamos hacia el molino a ver dónde está la zona de aguas y os la enseño, ¿vale? Bueno, pues después de donde hemos aparcado, que ya lo habéis visto, el color cada vez está más bonito. Aquí es la zona de desaguar las aguas grises. Debajo de este silo tenéis la manguera, el desagüe. Lo que no encuentro es el poti, ¿vale? Si no sé, no tenemos, bueno, acabamos de empezar el viaje, no hará falta cambiar el poti, pero no he encontrado la zona de cambio de las aguas negras, así que no os lo puedo poner. Vale, a pocos metros del silo este que os he enseñado está la zona de aparcamiento, veis ahí las caravanas al fondo. No hace falta decir que es una preciosidad porque las imágenes ya hablan por sí solas y ahora sigo enseñándoos los servicios que tiene. Y aquí ya está un poco oscuro, pero podéis ver que somos 6 autocaravanas con vistas al mini lago que hay. Aquí, si no mañana, bueno, sí se ve bien. Al fondo hay una fuente de agua corriente y dicen que hay fregaderos, pero tampoco los he sabido encontrar. Así que de momento en las imágenes os puedo decir que tenemos área de pernocta, que es una maravilla, el amanecer aquí puede ser espectacular, fuente y al fondo, allí en aquel edificio, está el silo con el cambio de aguas, ¿vale? Para poder cambiar las aguas grises y llenar el depósito. Y bueno, pues a ver qué tal la noche. Yo creo que vamos a estar muy tranquilos y deseando que amanezca para poder tomarme un café enfrente de este laguito. Pues ya estamos en casa, estoy hecha polvo. Ayer salimos de fiesta, me fui de fiesta con unos amigos y llegué muy tarde y he dormido muy poco, el viaje, todo, o sea que ya estoy aquí en pijama en la cama. Están jugando a un juego de mesa, ahora cenaremos y creo que me voy a ir a dormir ya. Así que seguimos en otro vídeo. Adiós.
Bueno, ya salimos, vamos a las 10 que hemos quedado para una degustación o muestra de productos, a ver qué encontramos. Tiene todo muy buena pinta, he dormido súper bien, me he recuperado mogollón, que ayer estaba muerta, matada, y nada, y vamos a ver qué hay en la tienda. Hasta ahora. Estamos haciendo una cata de aceites y no sabemos cuál elegir. Aquí tenemos todo lo que hemos probado. ¿Cuál ganará? Bueno, y hasta aquí nuestra primera parada del viaje en Aceites Sartajo. Hemos comprado un aceite muy rico para cocinar, otro para ensaladas. Y si quieres decir algo, Óscar, antes de irnos. Una visita interesante, te explica un poco el proceso de fabricación del aceite, bueno, cómo se extrae el aceite. Está bastante interesante. Está muy bien. Y si vais con chavales también, no es muy largo y está chulo. Y aquí alrededor hay unos paseos agradables de hacer. Si llegáis por la tarde noche como nosotros, subir hasta ver los molinos de viento son bastante curiosos de ver. Y nada, hemos pasado una noche muy tranquila y hasta aquí la primera etapa de nuestro viaje de vacaciones de Pascua. Ahora vamos hacia Olite y ya os lo explicaremos en otro vídeo. Hasta luego. Hola chicos y chicas. Aquí estamos en... ¿dónde? El paisaje es espectacular. Estamos en Fontellas, en el área de Aceites Sartajo. Está de al fondo, en aquella construcción. Y nunca habíamos estado tan cerca de una estación eólica y de un molino de viento. Estamos justo abajo. Es impresionante.